Cuando un profesor descubre que tiene un alumno o varios alumnos con altas capacidades, a menudo se le plantea la duda, bueno, ¿y ahora cómo puedo atenderle? ¿Cómo puedo atender sus necesidades específicas? La escuela actual apuesta por la inclusión, pero ¿qué significa inclusión? A fin de cuentas, la inclusión implica que tenemos que identificar y minimizar aquellas barreras que pueda presentar cualquier alumno que le dificulte el aprendizaje y la maximización de su potencial. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para que sea inclusiva, tengo que dar más opciones a todo el alumnado mediante diseños abiertos, mediante diversidad de recursos, para conseguir que todo el alumnado pueda alcanzar el éxito, para que el reto que se le plantea sea accesible, porque en el momento en que consigue el éxito se alimenta esa motivación intrínseca que le va a ayudar a proseguir en el aprendizaje con ánimo e ilusión. Y va a conseguir también que el aprendizaje se mantenga más en el tiempo. Pero ¿qué barreras podemos estar creando a los alumnos con altas capacidades? Bueno, hay un grupo de profesores que se engloban dentro del grupo Aula Desigual que han creado esta infografía que me parece encantadora, porque no solamente muestran las barreras que se pueden estar generando de manera inconsciente por parte del profesorado, sino que dan ideas para superarlas. Vamos a coger una de ellas, por ejemplo. Os dais cuenta que aquí pone que diseñar múltiples medios de, lo que antes decía de múltiples opciones a la hora de hacer las actividades, los exámenes, o sea, demostrar los conocimientos, lo que sea. Se tiene que conseguir el compromiso del alumnado y por lo tanto se tienen que dar opciones de diseño para acoger con agrado los intereses y las identidades del alumnado. El primer punto que aparece es optimizar la elección y la autonomía. Bueno, si hacemos clic en esta barrera, podemos leer algunas barreras que podemos estar creando. Por ejemplo, si las actividades son repetitivas, poco motivadoras y o monótonas, estamos matando la curiosidad y las ganas de aprender que pueden tener los alumnos con altas capacidades, porque aprenden muy rápido. Y con pocas actividades ya han adquirido ese conocimiento, no necesitan hacer 200 ejercicios de lo mismo. Aparte, otro de los problemas que se puede generar es porque la actividad puede ser de que no suponga para ellos ningún reto o desafío. Si es demasiado fácil, produce aburrimiento, desmotivación, y esto habría que evitarlo. ¿Y cómo podemos hacer para evitar estos problemas de desmotivación y de cansancio, de aburrimiento? Bueno, pues una de las ideas que nos propone este grupo es ajustar el nivel de las tareas y de los contenidos en función de las necesidades del alumnado. Como este alumnado es más capaz de comprender conceptos abstractos, más capaz de relacionar ideas o contenidos aparentemente desconectos, pues habrá que ponerle un nivel de tareas más complejo. Por lo mismo, ofrecer diferentes niveles de desafío que conecten con los intereses de los alumnos y alumnas. Si es que ponemos un reto complejo, les puede ser más atrayente que un reto simplón. ¿Entendéis, no? ¿Por dónde van los tiros? De eso se trata. Bloom, no sé si conocéis su famosa taxonomía, se dio cuenta que en el aprendizaje podemos utilizar diferentes procesos cognitivos, pero todos son válidos para aprender. Se puede recordar algo, se puede comprender, se puede aplicar, analizar, evaluar y crear. Y lo que vamos a proponeros es aplicar el diseño universal de aprendizaje, que es lo que hemos visto antes, para hacer actividades multiniveladas. Pero antes de entrar en faena, quiero haceros una pregunta, porque seguro que habéis oído hablar, dentro de la inclusión, en que la necesidad de personalizar el aprendizaje. Pero bueno, ¿qué es eso de personalizar el aprendizaje? Aquí hay dos definiciones, miradlas brevemente.
y decidir, pensar cuál de ellas puede ser la correcta. Parar el vídeo, esperar 30 segundos y volverlo otra vez a poner en marcha. Bueno, seguro que algunos habéis elegido la opción A, otros la opción B. Pues mirad, personalizar es la respuesta B, no la A. En realidad la respuesta A sería individualizar. ¿Veis la diferencia entre ambos conceptos? No es lo mismo. Hay mucha diferencia entre ambos. Y os voy a lanzar otra pregunta. ¿Por qué creéis que muchos videojuegos tienen diferentes niveles? ¿Qué creéis que consiguen con ello? ¿Qué pasa cuando un videojuego es muy fácil? ¿Empezáis por el nivel más bajito o os saltáis y os ponéis en uno más complejo directamente? ¿Y qué pasa cuando conseguís superar un nivel? ¿Cómo os sentís? ¿Os anima a seguir superando niveles? Sí, ¿verdad? Pues algo así es lo que tenemos que plantear en la escuela. En la legislación actual se habla mucho de poner el alumno en el centro. ¿Qué creéis que realmente empodera, involucra más al aprendiz? ¿La personalización o la individualización? ¿Os dais cuenta? Si es que el alumno tiene el poder de elegir entre varias opciones, va a estar más motivado. Por tanto, la personalización es lo que tenemos que buscar. Bueno, y siguiendo con el tema, hemos dicho de que tenemos que dar opciones para poder personalizar. Y hay un término que me gustaría que conocierais, multinivelar. ¿Qué creéis que significa esa palabra? Paramos el vídeo, pensar durante un minutito y luego continuamos la proyección. El objetivo del aprendizaje multinivelado, ¿cuál es? Pues responder en un aula heterogénea con mucha diversidad de alumnado a las necesidades de cada uno de ellos, con la misma lección. He ahí el objetivo. Lo vais a entender mejor, yo creo, con un modelo. Siempre se aprende mejor con modelos. Vamos a coger un criterio de evaluación de la normativa del tercer ciclo de primaria en lengua española y literatura. La competencia específica, la 111, que dice lo siguiente: mostrar interés y respeto a las distintas lenguas y variedades dialectales, identificando las características fundamentales de las de su entorno geográfico, así como algunos rasgos de los dialectos y lenguas familiares del alumnado. Hay que desgranar, interpretar bien esta competencia. En todas las competencias hay 3 puntos. Se suele decir qué, cómo y para qué. ¿Qué es lo que se está estudiando? Las lenguas y variedades dialectales. ¿Cómo? Pues se identifican sus características y se identifican también algunos rasgos de los dialectos y lenguas familiares del alumnado. ¿Y para qué? Para lograr conseguir el interés y el respeto del alumnado frente a esas lenguas y variedades dialectales. Y para multinivelar, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que coger un proceso, uno de aquellos procesos que hemos visto en la taxonomía de Bloom, de la que hablaba de recordar, comprender, aplicar, analizar, crear. Vamos a coger uno, por ejemplo, el de recordar. Entonces, vamos a ver, tenemos la información de las lenguas y las variedades dialectales. Eso es el concepto, contenido que tenemos que trabajarlo. Y en este caso, si solamente le vamos a pedir recordar, después de haberle dado la información sobre este punto, lo único que le vamos a pedir es que reproduzca lo que ha aprendido de ese punto. Aplicando el diseño universal de aprendizaje para crear una actividad multinivelada, pues por ejemplo podemos decir: rellena en este texto los cuadrados en blanco con la información que os hemos ofrecido sobre las lenguas y dialectos y dónde se hablan. Ahí lo que le estamos pidiendo es que recuerde lo que ha visto previamente. Pero también podríamos pedir que lo aplicara. En este caso, la misma información que le habíamos dado antes sobre las lenguas y los dialectos,
pues podemos pedirle que lo aplique de un modo diferente en algún contexto. Un ejemplo sería una actividad en la que se pidiera: toma este mapa en blanco y complétalo con la información que os hemos ofrecido antes. En este caso, veis que hay una ligera diferencia. Se trabaja lo mismo, pero pidiendo cosas diferentes. Y podemos crear otras actividades con otros procesos. Por ejemplo, valora con tus compañeros y compañeras de equipo los pros y contras que comporta la existencia de diversidad de lenguas y dialectos. Evidentemente, esto requiere un procesamiento cognitivo más complejo que en los anteriores. Y, por ejemplo, se le puede pedir que cree algo. Por ejemplo, crea un mapa interactivo con Genially con la información que os hemos ofrecido sobre las lenguas y dialectos y dónde se hablan. Veis que para trabajar lo mismo se pueden plantear ejercicios, actividades muy diversas, con niveles cognitivos diferentes. Y recordar, tendremos que dar posibilidades a todo el alumnado para que él fuera el que eligiera lo que más le apetece. Ahora, en vez de hacer un diseño vertical multinivelado, lo que se puede hacer también es un diseño horizontal multinivelado. Vamos a aplicarlo al tema de las matemáticas. Por ejemplo, ¿podrías resolver las siguientes propuestas de sumas con números enteros? Puede haber diferentes maneras de enfocar lo mismo. Tiene el mismo nivel de complejidad, pero el modo de enfocarlo sería diferente. Por ejemplo, se puede hacer de manera manipulativa con la caja de sumas en la que se pone lo que tengo y lo que debo, o se puede hacer de manera gráfica utilizando el ejemplo del ascensor para los números enteros, sumas y restas, lo que tengo y lo que debo, o se puede hacer de manera simbólica utilizando a los algoritmos clásicos. Evidentemente hay personas que se manejan más de una manera más manipulativa y otras que prefieren utilizar el método simbólico. El otro le puede parecer terriblemente simplón. ¿Se entiende, no? Otro ejemplo. Tema de matemáticas y ciencias. Vamos a utilizar el mismo proceso, aplicar. ¿Sí? Entonces, leer las 4 posibilidades y pensar ¿qué nivel sería el más adecuado para un alumno con altas capacidades? Paramos el vídeo y luego continuamos, después de pensar. Seguir las instrucciones de un experimento es un proceso simple. Usar la información de una tabla gráfica es algo más complejo. Luego, llevar a cabo una investigación, usar conceptos para resolver problemas no rutinarios es todavía más complejo. Y para resolver un problema, seleccionar entre muchas alternativas cuál sería la más adecuada sería el más complejo. Pues igual una persona con altas capacidades se decantaría por este. Pero bueno, en su mano está. Aplicado a otro tema, la escritura y un proceso, entender. Bueno, ver las 4 posibilidades y pensar cuál sería la que tendería a elegir una persona con alta capacidad. Paramos el vídeo y luego seguimos. Escribir oraciones completas simples parece lo más sencillo de todos. Proveer y explicar ejemplos y no ejemplos es algo más complejo. Escribir una composición de varios párrafos para un propósito, una audiencia dada, pues evidentemente es más trabajoso todavía. Y utilizar varias fuentes para explicar cómo los conceptos e ideas se basan en otros ámbitos de contenido, de conceptos diferentes, no sé qué, relacionar cosas muy diferentes entre ellas y tal, pues evidentemente es lo más complejo de todo. Una persona de alta capacidad podría acceder a este nivel de complejidad, pero hay que dar todas las ofertas para todo el alumnado y luego que cada cual se haga responsable de su aprendizaje. Pero por lo menos la persona de altas capacidades no se encontrará con un techo de cristal. Espero que os haya aclarado algo este vídeo.